Hemos cantado antes y hemos dicho, tu palabra es el camino y el pan, tu pan es el camino para la eternidad. Pero sobre todo hemos proclamado estas palabras tan bellas. Señor, enséñame tus caminos. En el Salmo responsorial. Instrúyeme en tus sendas. Esta es la finalidad de la palabra de Dios. Enseñarnos los caminos. ¿Para qué? Para acertar, para no equivocarnos. La palabra de Dios es como una guía de aquel que va a la gran ciudad, no la conoce o la conoce mal. Y entonces, con la guía, se instruye para acertar a caminar. Y la palabra de Dios realmente es esto. Enseñarnos los caminos que debemos seguir en la vida. Instruirnos en las sendas del Señor. Y más que nunca, en este momento tan importante de la historia que estamos viviendo, una historia difícil, un mundo de oscuridades, y corremos el riesgo también de dejarnos guiar por cualquier charlatán del camino. Cualquier oportunista, predicador ambulante, o un sacerdote como yo, como otros, que vendemos a bajo precio el Evangelio del Señor. Cuando realmente el Evangelio del Señor nunca está de rebajas. Y es más, que nunca podemos el Evangelio del Señor en omitir aquello que a la asamblea del pueblo de Dios le pueda molestar. No. El Evangelio del Señor es la pureza de la palabra de la vida. Es la luz, es esa guía que os decía que llevamos en el bolsillo del corazón y un creyente y que en un momento dado, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué camino me marca esta palabra de Dios? Fijaros bien, como el Salmo responsorial es maravilloso y comienza así: Señor, enséñame tus caminos. Y esta es la finalidad de la palabra de Dios, enseñarnos los caminos que debemos seguir para ser de verdad creyentes auténticos de esta hora presente de la Iglesia, como veremos en las cartas que hemos proclamado y en el Evangelio. Hemos proclamado la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Son las cartas pastorales que el bueno de Pablo escribe desde la cárcel en aquella ciudad de Listra, que le han tratado muy mal, y que le escribe a Timoteo, su gran hijo espiritual, que ha ido engendrado desde la cárcel y fuera de la cárcel, y que le ha ungido, le ha impuesto las manos, y por eso escuchábamos ayer que le decía: reaviva el don que has recibido. Y esta es la realidad que seguimos proclamando en este día. Cuando el apóstol San Pablo le dice a Timoteo y a ti y a mí: querido hermano, acuérdate de Jesucristo. Pero un Cristo muerto en la cruz, pero resucitado. Dice así: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, que no es un invento, que tiene un linaje que era David, de esa estirpe, según mi Evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor. Ser cristiano exige un riesgo. No todo es procesiones y antorchas y mantillas a la española, ni palios, donde antiguamente igual
la Iglesia se vendía o se dejaba inclinar a una sociedad totalmente parafernalia de este aspecto, sino que Pablo le dice que sufro por llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso os he dicho que la palabra de Dios nunca jamás está encadenada ni está bajo precio. Por eso la palabra de Dios, en medio de una sociedad política, en medio de un mundo tan difícil, no podemos doblegarnos a una estructura política que pueda atentar contra la palabra de Dios y contra las leyes de Dios que emanan de esta palabra de Dios. La Iglesia tal vez, digo la Iglesia, somos todos, hemos corrido este riesgo de sucumbir ante una estructura política con amenazas o renunciando a privilegios. Vale más morir pobre. Vale más morir con poco agua que vivir, suculentamente al amparo de estructuras políticas, sociales, que nos dan un privilegio. Antiguamente, sabéis, en España y en otros países, la Iglesia era como una fuerza. Se veía un sacerdote, era como alguien importante, incluso hay una monja. Se veía una monja. Ahora se ve un sacerdote, se ve una monja, qué chalaos. Entonces, esto es el premio o el precio de ser creyentes, pastores, ser comprometidos en este momento de la historia y abrazar la palabra de Dios. Nosotros también, como Pablo, estamos a veces encarcelados como malhechores, marginados en una sociedad. Imagínense como a veces en un grupo de jóvenes, esto ha pasado también, que están fuera en una plaza pasándolo bien, y pasa un sacerdote, no disfrazado, sino vestido de cura, vestido de sacerdote. Empiezan las monjas y los pitorreos. Entonces, esto es el premio, estas son las cadenas que Pablo nos dice. Pero ojo, estas cadenas también existen en este momento y en este mundo y en este pueblo con grupos y cismáticos que no están de acuerdo con el pastor de la comunidad. Esto es así. Nos sentimos malhechores en medio de unas comunidades que mucho santiguarse, pero realmente su corazón está lejos del auténtico Dios revelado en Cristo y de la auténtica Madre de Dios, la Virgen María. Es palabra, dice Pablo, digna de crédito. Si tenemos que creer algo es esta palabra de Dios, no cualquier invento que nos viene, profetismos, videntes baratos, todo esto, esta movida que hay hoy en este mundo donde parece que esto se acaba. Si todo lo que queramos saber de este mundo, del final del mundo y de los tiempos, todo esto lo tenemos en la palabra de Dios. Y es más, Pablo nos da como un ánimo. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Tenemos que morir con Cristo día a día. La madre, el esposo, los hijos, es decir, y los sacerdotes, que tenemos que renunciar a veces a muchas cosas. Eso es morir por Cristo, por valores, que a veces dentro de una estructura familiar, social, la gente no entiende. ¿Por qué yo voy a privarme de esto si me apetece? No, hermanos, lo importante es morir por Cristo. Y es más, dice, viviremos con Él.
Y este es el premio de la vida eterna. Es más, sigue así, si perseveramos, reinaremos con Él. En un momento tan difícil como este, tenemos que perseverar en la fe que hemos recibido, en el bautismo que nos ha insertado en una comunidad, en un pueblo de Dios. Tenemos que perseverar, no tirar la toalla ante dificultades, ante este momento, ante un mundo, como sabéis, que es el dinero quien gobierna el mundo, el dinero quien hace sufrir, el dinero quien mata la vida con los abortos y con la eutanasia, el dinero que corrompe el poder y que la gente se odia por el dinero y por el prestigio político. Realmente, lo decía el Papa Francisco hace poco, que el dinero gobierna este mundo. Y es cierto. Si le negamos, Él también nos negará. No podemos negar a Cristo, meter la lámpara debajo de un celemín. No. Tenemos que permanecer perseverantes, fieles a Él. A pesar de que Él es tan terco, este Dios, que a pesar de nuestras infidelidades y nuestros pecados, Él nos perdona y nos aguarda y nos espera, como el padre al hijo pródigo, está a la puerta a ver cuándo viene este pobre hombre, mi hijo, que se ha perdido por el mundo. Y esto es lo que tenemos que celebrar en este lugar. Y los pinos y la calleja y todo lo que quieran ustedes, si no lleva a esta realidad, mal vamos. Totalmente mal vamos. Procura, dice Pablo, con toda diligencia presentarte ante Dios como digno de aprobación, como el obrero sencillo que no ha cumplido su labor, su jornada. Aquí es la parábola de los jornaleros, ¿os acordáis? Entonces, acordar que dejamos la azada, que es la muerte la que nos arrincona en una caja de madera, y solamente nos debe acordar como el obrero, el salario. ¿Y cuál es el salario de un creyente? La vida eterna. Esto es tan bello, es que esta lectura no tiene, como dice la gente, desperdicio. Esta lectura tan bella de San Pablo, segunda carta a Timoteo. Y por eso acaba tan bellamente. Señor, enséñame tus caminos. ¿Qué es lo que hoy tenemos que pedirle al Señor? Que nos enseñe sus caminos para acertar a caminar. ¿Y cuáles son los caminos? Los caminos están en el corazón. Y cuando yo haga esto, me santigue, cuando yo diga una oración que realmente responda a que tengo un corazón despierto de amor. Por eso el Evangelio que hemos proclamado es un evangelio maravilloso donde un escriba, pero a la buena de Dios, no con maldad como aquel episodio de los fariseos que para ponerle a prueba, no. ¿Qué mandamiento es el primero de todos?, le pregunta. Y Jesús respondió. Y Jesús hace una enumeración del mandamiento de la ley de Dios de acuerdo a la alianza del pueblo judío con Dios a través de Moisés en el Sinaí. Le recuerda el Shema, que es la ley de Dios. Y esto es también muy profundo. Escucha Israel, esto aparece en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, yo creo que es 6, 4 al 5. Israel, escucha. Y hoy nos dice a nosotros, porque hoy nosotros somos el Israel de Dios. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu ser.
Después no le preguntan más. Cuando Jesús dice, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. Y ante estas palabras yo os pregunto, ¿qué pensamos? ¿Amamos a Dios de verdad? Cuando rezamos la coronilla y al Padre Pío y todo esto, ¿amamos a Dios? ¿O queremos tal vez con una experiencia exterior, un ritual exterior, acallar la conciencia de amar a Dios? Y es más, el amar a Dios conlleva amar al prójimo. Es toda una simbiosis, el amar a Dios y en amar al prójimo. Conlleva todo esto. Cuando el escriba responde, muy bien, maestro, y va enumerando y recordando aún más. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Cuando uno cumple todo esto, no está lejos del reino de Dios. Pero tal vez la pregunta más inquiriente para nosotros, cuando oímos esto, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿qué pensamos? Cuando yo vengo a la Eucaristía, con la copa sucia por dentro porque va corrompida tiene cardenillo, el cardenillo del odio, del cisma, de la crítica, de todo esto, ¿qué pensamos? Cuando la copa va por dentro, carcomida, decir, me molesta lo que dice este pastor de la iglesia, un servidor. Hay que llevar la copa por dentro, sin cardenillo, y por fuera también limpia. Pero tal vez nos preocupamos mucho de la copa por fuera, pero por dentro, cuando nos acercamos a recibir al Señor, nos hemos preguntado, ¿amo a Dios? ¿Y amo al prójimo? Y además, en el Evangelio, yo creo que es en Mateo 19, aparece esto. Cumplir todos estos dos mandamientos sería un mandamiento común. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios que podamos ofrecer. Vale más que todas las novenas y todos los rezos que podamos ofrecer. Las dos cosas son buenas, pero lo importante es el mandamiento. Esto es, tal vez nos molesta oírlo aunque estamos sordos, pero es conveniente escucharlo. En esta celebración solamente decirle al Señor, queremos escuchar tu ley de amor, amarte sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y más en este momento donde vemos que no funciona este mundo. ¿Y por qué? Porque el ocupa que es el demonio, es realmente está equivocando al mundo, equivocando a la Iglesia misma institución por dentro y por fuera. ¿Cuántas veces los sacerdotes, obispos, cardenales, todos formamos una gran familia de servidores de la palabra? Pero la pregunta es, ¿nos queremos? Las religiosas, ustedes, también que están en una comunidad, si hay una superiora un poco chinche, santifica a todas las demás, porque no las ama. No es así. Por eso es muy importante este mandamiento de amar a Dios, pero conlleva amar al prójimo. De pie.